Hola, hola mi gente linda, hermosa, simpática, preciosa y muy fachera de YouTube. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy feliz, muy contento que por fin hemos llegado a la meta de 500 suscriptores. ¡Ah! Bueno, ¿qué les tengo que decir hoy? Que hoy, bueno, en este video van a ver el título, se hace el sorteo de los dos Pokémon competitivos para un solo ganador. Recuerden que es para una sola persona. Sin embargo, yo me sentía en deuda con ustedes y ¿qué voy a hacer? Sortear un Pokémon que ha sido de un regalo de un suscriptor llamado MG Juli, que era un Rhyperior, era 2x31 y creo que 2x30, no importa, la cuestión que yo lo volví a hacer, lo volví a criar y lo hice con naturaleza audaz para aquellos equipos que sean de Trick Room. Entonces ustedes ahora verán que voy a sortear dos veces. El primero que salga va a ser el ganador de los dos Poké competitivos y el segundo va a ser el ganador del Rhyperior de Underused. Recuerden que Rhyperior está en Underused, pero se lo puede jugar en Overused. Yo vi varios Rhyperior ahí en Trick Room, así que es buenísimo. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos. Espero que sigan apoyándome, que se vienen muchos más sorteos. Este no va a ser el único, así que no se desanimen si no ganan. Muchas gracias y vamos con el sorteo, muchachos. No, esperen. Corten todo. Aquí hay algo que no me está gustando, Bolaina. ¿Y por qué estás sorteando 3 Pokés? No deberías de sortear 3 Pokés. No. Si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a sortear 4 Pokés competitivos. Y recuerden bien, el primer puesto se lleva 2 Poké competitivos, que es a elección de la persona que ha ganado. El segundo se va a llevar un Shackle competitivo y el último un Rhyperior. Bueno, en realidad no es un Rhyperior, pero lo tienen que evolucionar, entrenar, etcétera. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a ir por el sorteo y mucha suerte a todos, muchachos, y muchas gracias. Bueno, muchachos, día 28 a las 17:21 sorteamos, el ganador es Nowet, o sea de Nick Tito Tapia. Bien, felicidades a Tito Tapia o Nowet. Ahora vamos con el segundo sorteo, que va a ser de Shackle o Shackle. A ver, el ganador es Sánchez Jiménez David Leao, de Nick Leao Sánchez. Felicidades, vamos por el último y es el ganador Piro 999, Nick Pirro. Felicidades, se gana Rhyperior como último ganador. Felicidades a los ganadores, les voy a mandar por correo a los dos últimos ganadores. Por lo pronto bienestar que el ganador Tito Tapia me mande un mensaje al correo diciéndome qué Pokés quiere que le críe aparte del Kingdra. Y necesito decirme de otro Poké más porque recuerden que son 2 Pokés para el primer puesto. Bien, sorteados los ganadores, ahora vamos a proseguir con el video de hoy, que es sobre el competitivo. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Hoy veremos un nuevo capítulo del competitivo en PokéMMO. Aprenderemos juntos un poco más sobre este mundo del competitivo en PokéMMO. En el primer capítulo vimos un poco del lenguaje básico del competitivo y una introducción a los tipos de equipo que se puede formar y los roles de los Poké. En este nuevo capítulo vamos a avanzar un poco más. Específicamente hablaremos de los estados alterados y movimientos que son útiles en el competitivo. Es importante que antes de hablar a profundidad de los equipos que se pueden formar y toda la sinergia y todas esas cosas, saber sobre qué estado alterado pueden tener nuestros Pokémon en combates, cómo contrarrestar los movimientos que se pueden aprender. Empezaremos hablando de los estados alterados. Los estados alterados son efectos que afectan a nuestro Pokémon y en su gran mayoría son negativos. Tienen efectos perjudiciales y son las causas principales que pueden desencadenar en una derrota. Estos estados vamos a dividirlos en dos grupos. Por un lado tenemos los persistentes y por otro tenemos los breves. Los persistentes son aquellos que quedan de forma permanente en los Pokémon aún así terminando el combate. Mientras que los breves son aquellos que desaparecen cuando un Pokémon regresa a la Pokéball o aquellos que desaparecen luego de varios turnos. Otra diferencia es que los breves se acumulan, es decir que pueden acumularse entre sí. En cambio los persistentes, en su caso solamente podemos tener uno de ellos. Por ejemplo, no podemos estar quemados y a la vez congelados. Dicho esto, vamos a hablar de los estados alterados y al final voy a explicar cómo podemos curarnos o quitarnos aquellos estados que sean negativos, como también la forma que se puede causar estos estados. Comenzamos hablando primero de la congelación. Al utilizar ciertos movimientos de tipo hielo es posible que un Pokémon quede congelado. Un Pokémon congelado no va a poder atacar. No existe una cierta cantidad de turnos que va a decidir tu tiempo de congelación, sino que en cada turno hay un 20% de probabilidades de descongelarte, aunque algunos movimientos pueden inducir al descongelamiento, como por ejemplo rueda fuego, envite ignio y descaldar. Importante aclarar que no se puede congelar a los Pokémon de tipo hielo ni a los Pokémon con habilidad escudo magma. También cuando el clima es soleado ningún Pokémon puede resultar congelado. Por último, si se utiliza un movimiento de tipo fuego sobre un
Pokémon congelado, este se descongelará. Algunos movimientos que pueden causar congelación son los siguientes: Tri-ataque, que tiene la precisión del 100% y una probabilidad del 20%, Colmillo hielo, Nieve polvo, Puño hielo, Rayo hielo, Ventisca y Liofilización. Parálisis. Este estado puede hacer que el Pokémon reduzca su velocidad hasta un cuarto de la misma, por lo que es normal que ataquemos demasiado lento a comparación de cuando no estábamos paralizados, es decir, la velocidad de un Pokémon paralizado disminuye a un 75%. Además, al estar paralizados, hay un 25% de posibilidad de que no podamos realizar un ataque por culpa de este estado. Los movimientos como Deslumbrar, Paralizador, Onda Trueno, Electrocañón, etc. son algunos movimientos que generan parálisis al Pokémon que los recibe, aunque también hay otros movimientos y habilidades con posibilidad de paralizar. También hay habilidades como Flexibilidad que hacen que los Pokémon no puedan ser paralizados, o habilidades como Pie Rápido que no ve reducida su velocidad al ser paralizados. Algunos movimientos que se puede utilizar para paralizar a algún rival es Onda Trueno, Deslumbrar, Paralizador, Golpe Cuerpo, Rayo, Electrocañón, Trueno, Chispa, Impact Trueno, Chispazo, Colmillo Rayo, Placaje Eléctrico, Puño Trueno, Ataque Fulgor, Triataque, Bote, Trago Aliento, Palmeo, Lengüetazo, Rayo Gélido y Moflete Estático. Envenenamiento. Al estar envenenados, cada turno nos quita una octava parte de la salud de nuestro Pokémon, específicamente un 6,25%, y a cada turno que pase ese daño se incrementará en un 6,25% más, aunque si retiras de la batalla un Pokémon intoxicado, el contador se reiniciará. No solo podemos estar envenenados, sino que podemos sufrir un envenenamiento grave, que puede restar una 16ª parte, específicamente el 12,5% de su salud máxima. Este estado es muy útil cuando por ejemplo hay un Pokémon que subió muchísimo su estadística, tanto es así que es imposible de derrotarlo. Una última opción que nos quedaría es envenenarlo e intentar que por estos medios realice un cambio, logrando que su estadística se reseteen, es decir, cuando el Pokémon se cambia, sus estadísticas se van a resetear. Algunos movimientos como Púas Tóxicas pueden envenenar al ser tocados por un Pokémon, aunque algunos de estos pueden ser beneficiados por este estado, como en el caso de Breloom, que al tener la habilidad Antídoto se cura cada turno un 12,5% de su salud máxima. Algunos movimientos que pueden causar envenenamiento son por ejemplo Polvo Veneno, Picotazo Venenoso, Bomba Lodo, Gas Venenoso, Cola Veneno, Polución, Lanza Mugre, Puya Nociva, Residuos, Veneno X, Púas Tóxica, Onda Tóxica y Doble Ataque. Quemadura. Nos resta un 12,5% de la salud total al final de cada turno. Lo mismo que el veneno prácticamente, pero hay una rotunda diferencia entre un estado con el otro. Mientras que uno en cada turno aumenta el daño que recibimos por el envenenamiento, la quemadura no, pero a costo vamos a haber reducido nuestro ataque hasta la mitad de nuestro valor base. Los movimientos Fuego, Fatuo e Infierno queman al Pokémon que los recibe. También hay otros movimientos y habilidades con posibilidad de quemar. Importante saber que no se puede quemar a los Pokémon de tipo Fuego ni a los que tienen la habilidad Velo Agua. Otro punto clave es que los Pokémon con habilidad Muro Mágico no reciben daño por quemaduras al final del turno, pero su ataque sí se va a ver reducido a la mitad. Por último, vamos a hablar del sueño, que al igual que con la congelación comparten una similitud no muy remarcada, pero algo sí, y es que el sueño hace que un Pokémon quede prácticamente inutilizado por una cierta cantidad de turnos, es decir, no podemos hacer nada hasta que ese estado desaparezca, a excepción si usamos movimientos como Ronquido o Sonámbulo. Generalmente este estado dura entre 1 a 3 turnos, y movimientos como Descanso siempre nos despertarán en el segundo turno. Algunos movimientos que inducen al sueño son los siguientes: Hipnosis, Espora, Somnífero, Brecha Negra, Silbato, Canto, Bostezo, Descanso, Beso Amoroso, Canto Arcaico. Terminando de hablar finalmente de los estados alterados persistentes, vamos a hablar de los breves. Encabezamos el listado de estados alterados breves con el de confusión, confundido. Cuando un Pokémon está confuso tiene un 50% de que pueda herirse a sí mismo, como consecuencia de esa confusión en cada turno. Al herirse a sí mismo hace que el daño provocado sea equivalente a un ataque de potencia 40, tomando el ataque y la defensa del Pokémon afectado. Los cambios de estadística de ataque y defensa también modifican su potencia. Podemos en este caso decir que no es lo mismo un Shuckle que se autohiere a un Gyarados que por ejemplo está busteado. Hablamos que prácticamente un Gyarados se puede autodestruir. Enamoramiento, bastante parecido a la confusión pero con una mínima diferencia. También, al igual que la confusión, tiene un 50% que no ataque en algún turno pero sin hacerse daño a sí mismo. La contra de este movimiento es que solo puede usarse a un Pokémon de otro género, es decir, por ejemplo una hembra, un macho o un macho, una hembra, sin importar su grupo huevo o especie. Esto quiere decir que es inútil ante un Pokémon sin género. Este efecto puede desaparecer si un Pokémon vuelve a la Pokéball. Amedrentado. Este es un estado que hace que tu Pokémon retroceda ante un ataque del rival. Generalmente se lo utiliza en Pokémon que sean rápidos porque de nada va a servir hacer un ataque
ataque que cause este efecto si atacarás luego que tu rival. Obviamente, este efecto solo dura ese turno, es decir, no puedes atacar luego de tu rival y pretender que este quede amedrentado. Mofa, esto es lo que produce que tu Pokémon se enfade e impida realizar movimientos de estado, por lo que podrás únicamente lanzar movimientos que causen daño. Tormento, este estado lo que hace es que no puedas usar dos veces seguidas el mismo movimiento, lo que va a hacer es que tengas que alternar con otro movimiento para salir de ese estado. Con esto terminaríamos de hablar de los estados alterados breves más importantes dentro del competitivo. Ahora vamos a pasar a explicar cómo se puede producir estos estados, tanto los persistentes como los breves. Hay que entender algo, y es que todos estos estados breves se producen por algún tipo de movimiento que está dedicado para eso. Es decir, por ejemplo, drenadoras, mofa, rayo confuso, etc. A excepción del estado retroceder, que es el efecto de algún movimiento que lo causa. También los estados persistentes tienen movimientos dedicados a ellos, como púas tóxicas, tóxico, paralizador, deslumbrar, espora, etc. No solamente los estados persistentes pueden ser causados por movimientos, sino también por habilidades, ya que hay Pokémon que pueden producir estos efectos al mínimo contacto, como cuerpo llama, gran encanto o efecto espora, lo que significa que si toca un Pokémon con algún ataque cuerpo a cuerpo, es decir físico, hay una probabilidad del 30% que tu Pokémon sufra algún estado alterado. Hay muchas formas de curarse de algún estado alterado. Por ejemplo, existen muchas vallas que están específicamente dedicadas a ello, aunque yo creo que muchos Poké que tienen movimiento de descanso van a estar muy contentos de llevar la valla Tania, que nos quita el sueño luego de usar descanso. ¿Y qué podemos decir del descanso? Movimiento por excelencia si buscamos curarnos y quitarnos cualquier estado alterado, exceptuando obviamente si estás congelado. Y mala suerte, Rey. Si estás congelado, lo único que te quedaría por hacer es usar día soleado o usar rueda fuego, entre otros movimientos que ya lo había mencionado anteriormente. Es importante destacar que no se puede envenenar a un tipo acero o un tipo veneno, ni quemar a un tipo fuego, ni congelar a un tipo hielo, ni paralizar a un tipo eléctrico. Otra forma de curar estado alterado permanente o persistente es con el movimiento campana cura o aromaterapia, que quita todos los estados a excepción de los breves, incluyendo a Pokémon que no están en el campo de batalla. Luego hay habilidades que hacen que se quiten estados, como lo es cura natural, que es muy eficiente ya que vas a quitarte ese estado una vez vuelva a tu Pokéball, es decir, se cambia de Pokémon. Otra habilidad que puede quitar a cualquier estado persistente es la de mudar, que hay una posibilidad del 33% que puedas quitarte ese estado al final del turno. También está la de hidratación, que es perfecta en un equipo climático de lluvia, que al invocar la lluvia lo que hace es que cualquier Pokémon que tenga esa habilidad se le quite el estado alterado. Lo mismo pasaría con defensa hoja si hay sol. También se puede evitar tu estado alterado si tienes un Pokémon con movimiento veloz sagrado, que nos va a cubrir contra estos estados por 5 turnos. Retomando el tema de habilidades, hay algunas como muro mágico que protege de cualquier daño que no sean ataques directos, es decir, cualquier estado alterado no nos puede afectar. Luego tenemos otra como antídoto, que no solo nos protege del daño por envenenamiento, sino que nos puede beneficiar curándonos. También otras que pueden beneficiarnos en cuanto a un daño ocasionado a rivales, como por ejemplo agallas, que nos da un aumento del 50% de nuestro ataque si tenemos cualquier estado alterado, incluyendo el sueño. En este caso, estar quemado no tendría un efecto de reducción de ataque. Por último, y no menos importante, el terror de los estado alterado por movimiento clave, el sustituto, que nos cubre de poder sufrir algún daño y sobre todo algún estado alterado que se pueda producir como consecuencia de algún movimiento que nos ocasionen, aunque no siempre es eficaz. Digamos que no es eficaz en el tema cuando por ejemplo nos utilizan algún movimiento como rugido que hace que nos cambien de Pokémon, o alguno que induzca a lo que es la confusión, como por ejemplo rayo confuso. Bien, sin mucho más que decir, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vamos a ver en la próxima. Espero que les haya servido, que les haya sido de ayuda y nos veremos en un próximo capítulo del competitivo. Chao.